Bendiciones, estamos de vuelta nuevamente con La Silla Caliente con el apóstol Joan Zambrano. Mire, hemos escuchado muchas cosas buenas de nuestro último programa. Me dicen que esto ha sido espectacular y queremos en el día de hoy continuar con otro invitado que estamos seguros que va a bendecir su vida de una manera muy especial. Así que no se pierda en los próximos minutos, porque vamos a estar hablando algo que va a impactar tu vida. No te puedes desconectar en ningún momento, porque hoy está con nosotros un hombre que amo mucho, que respeto mucho, y es un hombre que ha sido una gran bendición para mi vida, para nuestra iglesia y para miles de personas. Ustedes se preguntarán, ¿y quién es esta persona tan importante? Bueno, esta persona que está aquí con nosotros hoy, nuestro invitado es Pastor Edwin Cruz. Así que bueno, hoy quiero darle la bienvenida a Pastor Edwin. Pastor Edwin, bienvenido a La Silla Caliente. Cuéntame, ¿qué se siente estar en esa silla roja? Primero, gracias, apóstol, por tenerme aquí. Nunca pensé que iba a estar aquí. Se siente nervioso uno porque uno no sabe lo que le van a preguntar. Esta es La Silla Caliente. Pero espero que lo que podamos hablar edifique a cada persona, como usted ha dicho, y sé que va a ser de bendición para mucha gente. Amén. Gracias por aceptar la invitación. Y yo sé que tú has pasado por muchos procesos en tu vida. Amén. Y sé que hay muchas cosas que tú has vivido que va a bendecir a miles de personas que van a ver esta entrevista. Amén, que sí. Así que bueno, vamos a comenzar hablando de un tema que sé que tú tienes la autoridad para hablar. Okay. Y yo quiero compartir hoy con toda nuestra audiencia y responder a la siguiente pregunta. ¿Puede un cristiano estar endemoniado? Esto es algo que ha sido un caos dentro de la iglesia, porque algunos piensan que sí, que un cristiano pudiese estar endemoniado, otros piensan que no, que eso es una herejía. Pero si vamos a la vida real, a la experiencia, a lo vivido, a lo tangible, podemos certificar que un cristiano pudiese estar endemoniado. Sí, apóstol, pienso que sí, y sé que sí porque lo viví. Wow. Viví eso y pensé que era en una época que era imposible por cosas que me habían enseñado, de la forma que me habían criado. Pero luego entendí en un punto de mi vida que sí uno puede estar endemoniado. Wow. Uno puede estar endemoniado. Pero para que la gente entienda un poco, porque hay gente que está escuchando hoy nuestra entrevista y dice, pero ¿un cristiano va a estar endemoniado? Entonces, quisiera que podamos ir desglosando esto para que la gente no se nos confunda, la gente pueda entender claramente qué es lo que nosotros queremos explicarle y qué es el mensaje que queremos llevar hoy. Lo primero que quisiera preguntarte, ¿qué es para ti un cristiano? Mejor dicho, ¿quién es un cristiano? Bueno, un cristiano es una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha reconocido que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó y está en los cielos sentado a la diestra del Padre. Muy bien, alguien que ha creído al Evangelio, se le predicó el Evangelio, Cristo murió por tus pecados. El día que esa persona cree en ese Evangelio, en esa verdad, algo ocurre adentro de esa persona, ¿cierto? Amén, que sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa persona nace de nuevo. Esa persona se puede ser considerada como un cristiano, Amén, ¿correcto? Cristo, claro. Ahora, entonces, hay cristianos nacidos de nuevo que han creído en el Evangelio, han creído en Jesús, que es posible que estén endemoniados. Sí es. Sí es posible. Sí es posible. Okay. Muy bien. Ahora, la pregunta que quiero hacerte, porque esto es algo que trae mucha confusión. La pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es entonces la diferencia entre estar endemoniado o estar poseído? ¿Es lo mismo estar endemoniado que estar poseído? No, no es lo mismo. Una persona endemoniada está batallando con una influencia. Puede ser que en algunos momentos tenga unos pensamientos, unos deseos de hacer ciertas cosas. Y una persona poseída
es una persona que no tiene control de sí mismo, una persona que no tiene control de su cuerpo. Y si pudiera dar un ejemplo sería, muchas veces vemos personas en la calle hablando solo, se tiran al piso, se arrastran. Eso es una persona poseída, porque una persona que tiene su uso de conciencia y que está normal no haría eso. Pero sí pudiera pensar o tener deseo de hacer cosas que batalla en su mente y dice, pero ¿por qué yo quiero hacer esto si eso no está correcto? Entonces, muy bien, ahí pudiéramos ver la diferencia. Acabas de decir una palabra clave, mente. Uh-huh. Porque esto es algo que la gente necesita comprender, que el ser humano está conformado por tres partes, somos seres tripartitos. Uh-huh. Nosotros estamos conformados por espíritu. Amén. El espíritu, que es nuestro ser más interior, ese espíritu es el que nace de nuevo. Es ese espíritu el que cuando tú creíste en Jesús, lo aceptaste como tu personal salvador, ese espíritu fue el que recibió el Espíritu Santo, recibió la vida eterna. Es decir, el espíritu es santo y es perfecto. Pero nosotros somos espíritu, tenemos un alma, y entonces tú acabas de decir la palabra mente. O sea, creo que ahí es donde está el problema, en el alma. Porque nosotros tenemos mente, tenemos emociones y tenemos voluntad. Entonces, el problema está ahí en la mente, claro, en el alma, o en la voluntad, o en las emociones. Y vivimos en un cuerpo, que también nuestro cuerpo puede ser afectado con enfermedades, puede ser afectado con muchas cosas. Entonces, como dijiste muy bien, un cristiano nacido de nuevo no puede estar poseído. ¿Por qué no puede estar poseído? Porque cuando hablamos de posesión, estamos hablando de que el espíritu, el alma y el cuerpo están bajo el dominio del espíritu maligno. Pero cuando hablamos de un cristiano, estamos hablando de uno que ya el Espíritu Santo vive en ese espíritu. Ese espíritu ha sido redimido, ha sido vivificado. Pero aunque esta persona tiene su espíritu vivificado, es posible que una influencia maligna de un espíritu malo esté afectando su alma, o inclusive pueda estar afectando también su cuerpo. ¿Qué tú piensas de eso? Claro que sí, apóstol, porque como le decía ahorita, muchos de estos, cuando uno tiene una influencia del enemigo, esa influencia en la mente, muchas veces son cosas que tú puedes pensar, desear, y tú puedes reprenderlo y decir, bueno, no quiero pensar en eso, no quiero hacer eso, ese no soy yo, y no lo haces, ¿me entiendes? Pero vuelve al otro día y tú sientes el mismo deseo de hacer algo y tú dices, pero ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué tengo el deseo de hacer algo si ese no soy yo? Ese no, así no me criaron, eso no es lo que yo he aprendido, ¿me entiendes? Entonces, es diferente a la persona poseída. La persona poseída, como usted explicó, o sea, el demonio tiene total control de ti. De esa persona. Y usted hace cosas que usted ni se imagina. Claro, eso es como los niños estos que entran a las escuelas, que hoy en día se ve muy común. Claro. Estos niños que entran a la escuela y matan a todos sus compañeros y se preguntan qué fue eso, qué le pasó al niño. Y hemos escuchado muchos casos de gente así, que matan a otros. Algunos matan a sus propios hijos, matan a su esposa y ellos después se suicidan. Claro. Y los que quedan vivos dicen, no, es que había una voz que me decía que hiciera esto. Eso es una posesión total que te controla completamente. Amén. Ahora, tú estás hablando de la influencia y cuando yo te escucho hablar, me da la impresión como que si tú tuvieras una convicción muy fuerte. Uh-huh. La pregunta que yo te hago a ti hoy es ¿alguna vez tú has experimentado esto? Sí. ¿Alguna vez has experimentado lo que es estar bajo la influencia de un espíritu maligno? Sí, mi apóstol. Recuerdo que hace muchos años atrás, básicamente cuando comenzó el ministerio de usted, yo fui criado en el Evangelio y mis papás me criaron desde pequeño en el Evangelio y yo básicamente pudiera decir que no conocí maldad. Yo no tuve vicios, no hacía nada que yo sintiera que estuviera fuera de orden. Hubo una época donde sí me aparté del Evangelio, pero recuerdo que... Pero permiso, cuando dices te apartaste, ¿a qué te refieres? ¿A que no ibas más a la iglesia? No iba más a la iglesia, Okay. O sea, yo me había convertido cuando era joven, todo eso, pero hubo una época donde me aparté del Señor. Entonces, luego reconocí que necesitaba de Cristo nuevamente
y recuerdo que una de sus primeras prédicas yo me reconcilio con el Señor. Y ahí era que usted estaba comenzando su ministerio. Y yo empezaba a venir a la iglesia, empecé a servir. Pero llegó una época y empecé a tener unos pensamientos de hacer cosas en mi mente, de hacer cosas que yo decía, esto no está bien. Entonces, uno de esos pensamientos que yo tenía era, y recuerdo que me sentaba a la parte de atrás de la iglesia, era que... Eso era más o menos en qué temporada de nuestro ministerio. Eso fue en el primer año del ministerio, apóstol. Okay. El primer año del ministerio, usted estaba comenzando básicamente, y recuerdo que estábamos en la iglesia de la Bombi, y yo recuerdo que... Esa era una iglesia bien pequeña, ¿cierto? Era una iglesia pequeña, que habíamos como 40 personas, 30 personas, y recuerdo que habían dos alas y había un pasillo en el centro. Y yo recuerdo que yo me sentaba en la última silla, apóstol. De ese pasillo. De ese pasillo. Ajá. Y yo recuerdo que cada vez que usted comenzaba a predicar, yo escuchaba la voz del enemigo que me decía en mi cabeza, tienes que matarlo, tienes que acabar con su vida. Y yo batallaba muchas veces durante todo el servicio mientras usted predicaba con esa voz. Mientras yo estaba hablando la palabra de Dios, a la misma vez, esa voz, si yo te dijera, descríbeme cómo tú escuchabas esa voz. ¿Era como en tu mente? ¿Era un pensamiento fuerte? Era digamos? un pensamiento fuerte. No es una voz que usted escucha, vas a matarlo. No es acá en el oído. No es en el oído. Es algo que usted siente en su mente, donde usted mismo cuando empieza a sentir eso, usted dice, ¿pero qué es esto? ¿Por qué tengo ese pensamiento o por qué tengo ese sentimiento? Y yo batallaba durante el mensaje, pero lo más interesante de esto, apóstol, era que cuando usted dejaba de predicar, que yo salía de la iglesia, yo no sentía nada. Yo no tenía ese pensamiento. Yo lo podía ver a usted en su hogar o lo podíamos ver en otra actividad y todo estaba bien. Porque es importante que nuestra audiencia entienda que tú, aparte de ser un pastor de mi congregación, ser un pastor de Redimidos por Dios, tú también eres mi cuñado. Dios te dio el gran privilegio de casarte con mi hermana menor. Amén. ¿Verdad? Te la llevaste bien joven. Sí. Y entonces Dios te dio esa bendición. Y aunque tú venías a la iglesia y estabas batallando con esto, ¿verdad? En secreto, porque eso es otra cosa que quiero que ahorita en breve indaguemos. Tú estabas luchando con esto en secreto. Pero tú me veías en la casa como familia, tú ibas con mi hermana a la casa de mis padres, porque en esa época yo vivía con mis padres, tú ibas allá y nosotros compartíamos y ese pensamiento no estaba. Normal, o sea, era una cosa, apóstol, que yo recuerdo que yo entraba a la casa y podíamos compartir, podíamos salir y yo no tenía ese pensamiento. Y recuerdo que hubo una temporada que, como yo estaba comenzando mi matrimonio, tuve que vivir en la casa de sus padres. Y recuerdo que usted estaba en el cuarto de al frente y yo no tenía ese pensamiento. Todo comenzaba cada vez que yo me sentaba en esa iglesia y usted comenzaba a predicar. Ni aún tan siquiera en la adoración. Era cada vez que usted abría su boca para predicar la palabra del Señor, el pensamiento llegaba a mí. Y yo batallaba con eso. O sea que, si queremos entenderlo más profundo, vamos a explicar algo. Yo nunca te había hecho nada No. a ti como para que tú me odiaras, como para matarme. Nada. Yo nunca te había ofendido, nunca había dicho algo que hiriera tus emociones. Nada. No nos llevábamos bien. Claro, yo prácticamente, o sea, venía llegando a la familia. O sea, usted desde el principio siempre me trató bien. O sea, yo no tuve ningún issue con usted así de que fuera fuerte. ¿Me entiende? Claro. Y todo estuvo bien. Entonces el problema era cuando yo comenzaba a predicar. Todo era cuando comenzaba a predicar. O sea, entonces eso me deja entender algo. Que yo creo que lo que a ti te atormentaba y ese pensamiento, ¿verdad?, de hacerme daño a mí, no era tanto hacerme daño a mí. Yo creo que el pensamiento más que todo era tratar de detener lo que el que está conmigo estaba haciendo en tu vida. Amén. Y en la vida de otros allí. Amén, que sí. Creo que aquí es donde podemos ver lo que dice la Biblia. Que cuando dice en el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Ve? A veces usted tiene luchas piensa que usted está luchando contra su esposo. Y usted entra en peleas contra tu esposo y tienes pensamientos de lo odio, me quiero divorciar, no soporto a mi esposo o a mi esposa.
Y tú no te estás dando cuenta que lo que te está provocando ese pensamiento no eres tú. Lo que está provocando ese pensamiento no es cosas que tu esposo haya hecho, sino que hay influencias malignas que están poniendo esos pensamientos en tu mente para crear división, pleito, contienda, separación en medio de la familia, la iglesia o aún también tu matrimonio. Así que, entonces, la lucha no es contra carne ni sangre. No, ahora que que ya has pasado este proceso, ahora tú entiendes que no era conmigo la cosa, no era algo personal. No, no era nada personal, era algo espiritual. Wow. Yo después, hoy en día, puedo entender que eso era algo totalmente espiritual porque nunca había habido un problema entre nosotros. Y entonces todo esto estuvo pasando mientras estuvimos en la iglesia pequeña. Cada vez que tú ibas a la iglesia, yo comenzaba a predicar estos pensamientos. ¿Cómo tú hacías para controlar eso? Bueno, muchas veces me sentaba en la parte de atrás y yo empezaba a reprender. O sea, en mi religión, de lo que me habían enseñado de que cuando uno viene a Cristo, ya todo está hecho, ya tú no tienes demonios, ya estás libre. Entonces, yo recordaba a mis padres, recordaba la voz de mis padres dentro de mí de ser, o sea, ya tú estás bien, o sea, entonces yo decía, pero ¿por qué yo tengo esto? Si ya yo estoy bien, ya yo nací de nuevo. Ya yo nací de nuevo, apóstol. Entonces yo decía, no debo tener este pensamiento. Y la forma mía de batallarlo muchas veces era tratar de reprenderlo yo mismo, en mis propias fuerzas, que eso fue una de las cosas que batallé bastante, que yo no reconocía que tenía un problema. Yo no reconocí que necesitaba ayuda ni nada, sino era que yo mismo lo reprendía y se acababa el servicio, como me quedaba tranquilo, pues me iba para la casa. Claro, pensaba que eran cosas tuyas, pues. Exactamente, en muchos momentos llegué a pensar que eran cosas mías, que yo decía, pues yo le voy a querer hacer algo a él, si no me ha hecho nada. Pero tan pronto empezaba el servicio, empezaba la palabra. Volvíamos el otro domingo y volvía yo a batallar lo mismo. Y era algo fuerte, era un pensamiento muy fuerte. Era muy fuerte porque llegué a momentos donde escuchaba la voz que me decía cómo hacerlo. Y recuerdo que muchas veces me decía, tienes que agarrarlo por la garganta. Muchas veces me decía que tenía que agarrarte por aquí, por la garganta. Y luego hoy en día puedo comprender de que la razón era porque yo iba a detener tu voz. La voz del Padre, la voz del Espíritu Santo que estaba saliendo a través de ti, era lo que iba a detener. Entonces, no me decía que hiciera nada más de otra manera, sino era todo por la garganta, todo por la garganta. Y era tanto eso que bueno, luego tuvimos una experiencia, ¿cierto? Cierto. Recuerdo que pasó el tiempo durante esa temporada y el ministerio de nosotros comenzó a entrar en una temporada de mucha liberación. Comenzamos a tener experiencias de continuo. Esto era prácticamente, a veces yo salía a las 2, 3 de la mañana y nos quedábamos ministrando a las personas liberaciones bien profundas. Eso era uno tras otro y Dios seguía trayendo gente. Una unción de liberación se había manifestado. Y mi hermana comenzó a estudiar un libro que se llama Cerdos en la Sala. Cerdos en la Sala. ¿Recuerdas ese libro, no? Que es de liberación. Claro. Mucha instrucción de liberación, habla de cómo operar con los espíritus malignos y todo esto. Y mientras ella estaba estudiando este libro, ella un día oró por ti en el cuarto, estaban en el apartamento donde vivían, y ella puso su mano y oró por ti, ¿cierto? Claro. ¿Y recuerdas qué pasó? Ese día recuerdo que ella estaba leyendo y me dijo, quiero contarte algo que está pasando y quisiera orar por ti. Cuando ella me lo dijo, recuerdo que ella tenía la luz de su lámpara prendida y yo estaba volteado hacia el otro lado. Entonces ella me dijo, volteate que quiero explicarte algo. Y cuando yo me volteo, ella vio en mis ojos que yo estaba manifestado. Ella dice que yo estaba manifestado. Yo no lo entendía. Claro, ella vio algo malo en tus ojos. Ella vio algo en mis ojos. Entonces ella se levantó muy asustada y dijo, yo tengo que llamar a mi papá y a mi hermano. Y recuerdo que los llamó. Y recuerdo que ustedes llegaron a mi casa. Y recuerdo que cuando usted llegó empezó a prender todas las luces porque la casa estaba oscura. Y recuerdo muy claro. ¿Cómo qué hora eran más o menos? Eran como las 12 de la noche, apóstol. Las 12, 12 y media, era tarde. Claro, y nosotros recibimos la llamada de mi hermana y cuando ella me llama yo no sé qué está pasando. Yo pensaba que era algo con el perro. No sabía que eras tú.
Claro. Cuando llegamos a la casa, mi papá y yo prendemos todas las luces. ¿Qué está pasando aquí? Sí sabía que era algo espiritual por el movimiento que venía pasando en la iglesia. Pero cuando yo entro, que enciendo las luces, yo recuerdo que tú estabas tapándote porque la luz te molestaba. Claro, la luz me molestaba y algo muy importante, apóstol, antes Muy que bien, continuemos, es que yo a todo esto no había manifestado ni a usted ni a nadie lo que yo estaba viviendo en mi mente. Wow. Yo no le había dicho nunca a usted, ni a su papá, ni a ella, qué pensamiento yo tenía, porque a la misma vez yo tenía miedo de que me fueran a tildar de que yo estaba mal, loco. yo estaba loco, entonces yo no quería compartirlo. Entonces recuerdo que tampoco nunca había tenido ningún gesto de hacerle daño a usted, nunca se había manifestado. Y recuerdo que esa madrugada, cuando usted llegó, que prendió todas las luces, yo estaba tapado, usted me dice, destápate. Y cuando me destapo, usted estaba llegando cerca a mí. Y yo recuerdo que automáticamente escuché la voz clara. Me dijo, mátalo ahora. Y yo recuerdo que yo saqué este brazo y tiré así, y su papá discernió y me agarró por el brazo y me jaló y me aguantó. Y usted comenzó a aguantarme por el otro lado. Bueno, tal vez tú no te recuerdas de esta parte, pero tú llegaste a agarrarme. No recuerdo. Ese día, cuando tú extendiste tu brazo, lograste agarrarme la garganta. Wow. Así como el espíritu te decía que lo hiciera. Y me agarraste la garganta y yo pude seguir reprendiendo con mi espíritu, porque ya prácticamente la voz no me salía. Pero logré seguir reprendiendo con mi espíritu y mi papá, que tú eres el doble de mi papá. Eso fue algo sobrenatural. Sí, eso fue. Mi papá logró agarrar tu brazo y sacarlo de mi garganta. Y recuerdo que comenzamos a ministrarte. Comenzaron a ministrarme y estuvieron ministrándome un rato. Entonces yo estaba manifestado totalmente y recuerdo que luego... por los gritos. Claro, por los gritos y todo lo que estaba ocurriendo, llegó la policía. Los vecinos... El vecino escuchó los gritos y pensaría que estábamos peleando, pues. Claro, y llamaron a la policía y recuerdo que... Bueno, estábamos peleando, no, estábamos peleando. Estábamos peleando con el enemigo. Pero una batalla espiritual. Pero recuerdo que cuando la policía tocó la puerta muy fuerte, usted se levantó y paró. Entonces, recuerdo que abrimos la puerta, yo me levanté, fui a abrir la puerta. Y yo recuerdo que luego usted me contó que usted tenía miedo de que yo fuese a decir que usted me estaba haciendo daño. Pero, claro, porque te estamos ministrando, suena la puerta y tú te levantas y yo estoy pensando que es el espíritu maligno que habla con el policía. Recuérdense que el policía no va a entender esto. Al policía el espíritu maligno le va a hablar y el policía lo que va a ver es un hombre, no va a ver lo que hay detrás de este hombre operando. claro. Y lo que yo tenía en mi mente era, dígame si este hombre, ¿verdad? No tú, pero el espíritu le dice al policía que somos nosotros quienes estamos haciendo, nos van a llevar preso. Claro. Pero gracias a Dios que tú habías tomado autoridad. Claro. Porque aquí es donde yo quiero hacer un paréntesis. Esa era la mayor demostración de que lo tuyo era una influencia. Porque si lo tuyo es una posesión, es el espíritu el que hubiese hablado claro. con el Lo hubiese policía. acusado de que usted me estaba haciendo daño. Ese día Satanás nos hubiese destruido a nosotros. Claro. Pero lo tuyo no era una posesión, lo tuyo era simplemente una influencia de un espíritu maligno. Porque yo había vuelto en mí, o sea, y hablé con el policía y le dije que solamente que estábamos orando. Y recuerdo que el policía se volvió y dijo, tienen que bajar la voz, porque los vecinos se están molestando. Entonces yo le pedí disculpas y todo se quedó ahí. Y recuerdo que después usted hizo una oración general y se fue, nos quedamos. Claro, pero ahora yo te voy a confesar esto. Ese día yo me voy, pero yo sabía que tú no habías logrado tu liberación total. Yo sabía que el espíritu en ese momento no nos dio tiempo de expulsar el espíritu. Claro. Yo sabía que todavía en esa área tú tenías este problema. ¿Y qué fue lo que pasó después? ¿Cómo continuó esta situación ocurriendo? Luego de ese episodio, yo empiezo a manifestar unas cosas en mi matrimonio que no soy yo. Yo empiezo a tener episodios de violencia en mi matrimonio. Nunca le pegué a mi esposa, pero sí empecé a manifestar momentos de coraje fuerte. Entonces, cuando yo empiezo a experimentar eso, yo digo,
esto está mal, algo está mal. Si yo no busco ayuda, mi matrimonio no va a llegar lejos. Y seguía yendo a la iglesia y seguía teniendo el mismo pensamiento, pero nunca lo volvía a lo mismo, no lo manifestaba, no me sentaba con usted a hablar y decirle, mira, estoy teniendo esto. Haz un paréntesis ahí, por favor. Porque yo necesito que las personas que nos están escuchando agarren esta clave. Satanás opera en las tinieblas. Mientras Satanás esté en lo oculto, mientras tú estés luchando con pensamientos, con sentimientos, con ciertas adicciones y lo estés batallando en secreto, en oculto, sin contarle a nadie, aunque Él te dice, tú puedes solo, tú lo vas a superar solo, eso es mentira, porque la realidad es que mientras esté en secreto, en tinieblas, Satanás tiene el poder. Pero tan pronto tú buscas una autoridad espiritual, tú buscas ayuda y confiesas lo que estás pasando, ya la luz de Cristo comienza a trabajar en tu vida. Y ese era el problema que tú estabas luchando. Claro. Estabas luchando solo, callado, con estos pensamientos, en vez de venir y decir, no, mira, necesito ayuda. Todavía tengo este problema, Claro. Ayúdenme ya, hubiese sido fácil. Claro, y creo que no hubiese llegado a más, ¿me entiende? Pero ahí es donde yo empiezo a sentir esto y digo, recuerdo que usted había comenzado su retiro, usted hacía unos retiros en un campamento, eran 3 días, y usted había ya hecho uno y mi esposa me decía, mira. Y te invitábamos, ¿cierto? Sí, usted me invitaba, mi esposa me invitaba, yo le decía que no, porque yo entendía que yo podía manejarlo, ¿me entiende? Recuerdo que allá el segundo retiro, yo vengo con esa batalla y yo reconozco dentro de mí, yo necesito ayuda. Yo entendí que yo necesitaba ayuda. Yo muchas veces en mi soledad me preguntaba por qué yo me siento como me siento, por qué estoy siendo violento cuando yo no era violento normalmente. O sea, no. Wow. Y ahí empecé y recuerdo que fui a un día de gloria, fui a un retiro que hoy en día se llaman días de gloria. Los famosos días de gloria. Los famosos días de gloria que realmente son bellos, son espectaculares. Yo soy fruto de eso. Y recuerdo que llegué a ese retiro un viernes y ustedes entregaban unas toallitas porque ustedes decían que uno iba a llorar. Y es cierto. O sea, recuerdo que me senté viernes decidido en esa silla a ser transformado, apóstol. Wow. Y comenzaron las clases. Y recuerdo que en la última clase, durante todas las clases, nunca tuve el pensamiento hasta esa última clase que usted daba. Y recuerdo que en esa clase, el enemigo me dijo en la mente, si hoy tú no lo haces, yo te mato. Yo me asusté muchísimo. Wow. Y yo entendía que si ese día yo no hacía algo, me iba a matar el enemigo. Y recuerdo que en esa clase, ya usted estaba profundizando mucho en la clase, yo empecé a sentir un nerviosismo interno, yo empecé a sentir, era algo que yo mismo no podía controlar, ya yo no podía controlar ciertas cosas. Y recuerdo que... Esa era, para explicar, esa era ya la manifestación. Ya la unción, la palabra, el poder de Dios estaba manifestando lo que estaba oculto en tu alma, porque tú tenías a Jesús en tu espíritu, tú eras un hijo de Dios, pero tenías esta batalla, era en tu alma. Sí, y reconozco que ya ese día ya yo estaba cansado, ya yo no podía más. ¿Estabas desesperado? No, ya yo estaba desesperado porque yo decía, yo no puedo seguir batallando con esto cada vez que usted se montara a predicar, ¿me entiende? Entonces, ese día recuerdo que el enemigo me decía, o lo matas o te mato. Y recuerdo que cuando en un momento dado que usted se me paró casi de frente, el enemigo me dijo, hazlo ahora. Y recuerdo que me levanté y lancé un golpe y le pegué a usted por un lado. Y en eso me aguantaron, me comenzaron a liberar. Y en un momento de mi liberación, yo volví en mí y recuerdo que le dije a la persona que me estaba ayudando, ¿por qué me estás apretando por el cuello? Y recuerdo que me dijeron, es que nadie te está apretando. Eso es el mismo diablo que te quiere matar. Y yo sentía que a mí alguien me apretaba la garganta de tal manera de que yo sentía que me estaba quedando sin aire. Y recuerdo que luego me liberaron por completo. Sentí como que un alivio. ¿Qué sentiste? Esa parte quiero que puedas testificarlo. ¿Qué sentiste cuando esta influencia maligna sale de tu alma? ¿Qué es lo que tú experimentas? Bueno, fue una sensación
demasiado bella. ¿Por qué? Porque yo siempre le había tenido un cariño a usted y un respeto, porque siempre... Aunque en aquella época que tenías la influencia, recuerdo que tú testificas que tú no creías en mí. No. ¿Cómo era esa parte? No, eso era algo otra, como dice uno, eso era otra historia, apóstol, pero yo recuerdo que muchas veces llegaba a mi casa discutiendo con mi esposa porque yo no creía en usted. Yo creía que este ministerio era un juego, que usted lo que quería era montar una iglesia para tener algo en que entretenerse, y yo le decía, incluso una época me fui de la iglesia con mi esposa y empezamos a buscar otras iglesias en la ciudad, visitamos como 2 iglesias más y llegamos a la conclusión que ninguna era como esta y tuvimos que regresar. Pero ahora que entendemos, por supuesto que todo lo que te estaba produciendo esta lucha de querer sacarte o apartarte de la iglesia y de mí, era esa influencia maligna. Claro, y que yo sabía, y hoy puedo entender que el Espíritu Santo había hecho una conexión con usted y conmigo, y ese día, eso fue lo que experimenté. Recuerdo que cuando termina mi liberación, que yo me levanto, yo recuerdo que yo lo miré a usted y lo miré con otros ojos. Yo recuerdo que yo lo abracé tan fuerte a usted, que usted me dijo, cuidado, que me duele, que me diste un golpe, yo no me acordaba del golpe. Y fue algo que nació en mí, que hasta el sol de hoy lo experimento, y fue ese sentimiento de cuidarlo, de protegerlo, de servirle, de estar ahí a su lado, de luchar con usted por este ministerio y por esta ciudad como Dios le ha dicho en su visión. Y hasta el sol de hoy aquí estoy y soy feliz por eso. Qué testimonio tan poderoso, Edwin. Y mucha gente no entiende cómo tú eres conmigo. No. Mucha gente no comprende el nivel de amor que tal vez tú puedas sentir hacia mí, o a esa responsabilidad, porque yo tengo que decirlo, este hombre da su vida por mí. Si hay alguien que yo puedo confiar en cualquier tarea, es en este hombre. Yo sé que si yo estoy pasando alguna situación y a las 3 de la mañana yo necesito a alguien que esté para mí, que me ayude, yo no lo voy a dudar. La persona que voy a llamar va a ser a él. Y eso la gente no lo comprende, porque no sabe el proceso. Mucha gente no entiende, apóstol. Lo que yo viví fue fuerte. Y el que Dios me haya liberado y hoy en día yo esté aquí sentado después de casi 11 años en ministerio, batallando con usted y dándole lo mejor de mí tanto a Dios como a este ministerio de usted, es algo muy especial. Lo que yo siento por usted es como usted dice. Muchas veces mi esposa me dice, yo no entiendo cómo eres con él y por qué eres así. Y es porque fue Dios que nos conectó. Fue Dios el que ya tenía todo esto planificado. Y yo sé y hoy entiendo que el enemigo quiso utilizar aquello para alejarme de usted, para separarnos. Y yo le doy gracias a Dios porque estoy a su lado, es un privilegio. Y como usted dice, yo siempre estoy para usted. Y no hay un no en mi voz, en mi boca para usted. Y lo amo. Amo el ministerio y amo lo que hago, y lo hago con todo el cariño, porque quizás nadie podrá entender nunca lo que yo viví. Y pienso que todo esto solamente lo puede hacer Dios. Un cambio como el que acabamos de ver escuchar en la vida de Edwin, de querer matarme mientras predicaba, ahora por un tiempo fue mi escudero, ahora es uno de mis pastores asociados, mi mano derecha. De querer matarme a trabajar de la mano conmigo ahora, solamente Dios lo puede hacer. Amén. Y así yo quiero decirte, Dios quiere cambiar tu vida. Yo no sé qué batalla tú puedas estar librando, no sé qué lucha tú puedas estar teniendo en tu interior. Tal vez tú eres un cristiano de años y tú dices, yo no sé por qué tengo esta batalla en mi mente o en mis emociones. Y tú dirás, ¿qué yo puedo hacer? Dios te está hablando hoy. ¿Qué tú puedes hacer? Busca ayuda.
Deja de luchar solo, deja de estar batallando solo y decide de una vez por todas buscar la luz de Dios, acercarte a la luz sin miedo, porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Así que, Pastor Edwin, por favor, yo quisiera que pudieras decirle algo a la gente que nos está escuchando en esta cámara, la gente que nos está escuchando en el día de hoy. Quisiera decirte, como decía el apóstol, no sé que tú puedas estar batallando, pero sí te puedo decir una cosa, es que si tú tienes algún pensamiento o estás luchando con algo que tú mismo no te entiendes o tú mismo no comprendes por qué sigues volviendo a lo mismo, por qué sigues haciendo lo mismo, te digo algo, en tu propia fuerza no lo vas a lograr. Necesitas primero reconocer que hay un Dios que te puede ayudar. Segundo, reconocer que tienes un problema y que necesitas ayuda. Cuando tú hagas esas dos cosas y vengas a una persona, y primero que nada, y tienes que reconocer que esto es verdad, que esto no es mentira, yo lo que te estoy contando no es una historia, yo lo viví y hay gente que te puede certificar que esto que ocurrió es cierto. Porque hay muchas personas que estuvieron allí, hay testigos que estuvieron allí con nosotros y vivieron esto. Y tienes que buscar esa iglesia de poder, esa iglesia que cree en la liberación, porque es importante, apóstol, que hay muchas iglesias que no creen en la liberación. Y esta es una iglesia que cree en la liberación. Y esta es una iglesia que creemos que las personas pueden ser liberadas. Y después que tú reconozcas todo eso y busques esa ayuda, yo sé que hay alguien que va a estar esperando para ayudarte y que vas a transformar tu vida y que vas a empezar a sentir cosas que quizás nunca has experimentado. Y es la belleza de poder sentir cómo Dios te empieza a usar. Incluso, apóstol, me atrevo a decir esto, hay gente que no ha alcanzado lo máximo en su ministerio. ¿Por qué? Porque tiene áreas donde está batallando. No ha sido liberado. No ha sido liberado. Y mucha gente a veces está batallando con pobreza, con problemas en el matrimonio, con problemas en los hijos, esa libertad financiera. Y es porque tiene batalla. Claro. Y cuando eres libre, todo cambia. Todo cambia. Y hoy soy testigo de eso. Dios me ha bendecido, Dios me ha entregado un negocio, sirvo aquí, vengo feliz, me voy contento, no importa las horas que paso a veces aquí. Es algo que realmente lo puede hacer Dios. Esto no es de humano, esto es de Dios. Claro, y ahora es tanto lo que Dios te está confiando después de tu liberación que ahora eres el encargado de la edificación de nuestro nuevo templo. Amén, que sí. ¿Qué se siente eso? Esa gran responsabilidad en el reino y en esta ciudad, porque el templo que Dios te encargó para edificar es uno de los templos que va a traer un avivamiento tremendo en toda esta región de Orlando. No, eso es algo hermoso, apóstol. Cuando usted me escogió para esa tarea, entendí que usted confiaba en mí y entendí que Dios me había escogido para este momento y para estar en este lugar. Y que muchas veces he tenido momentos en el terreno donde he llorado, donde he visto esas paredes levantarse. Después de tantos años uno estar diciéndolo y tener hoy en día ese templo ya levantado. He tenido momentos donde he llorado porque he visto que Dios es bueno, Dios es fiel y Dios existe. Y que Dios nos va a dar la victoria, apóstol. Y vamos a conquistar esta ciudad para Orlando. Y mucha gente, hay veces que camino dentro del templo vacío y puedo ver los milagros ocurriendo y puedo ver la gente sentada adorando al Señor. Y sé que vamos a hacer de gran ayuda a esta ciudad, porque esta ciudad necesita a Cristo. Amén. Así que espero que todo este testimonio, todo lo que hemos compartido contigo hoy, haya sido de bendición para ti. Mira, si este testimonio te ayudó a abrir los ojos, te ayudó a ver cosas que a lo mejor antes no veías o dudabas, yo quiero invitarte hoy, dale compartir a este video y ayuda a otros para que su fe sea edificada y entiendan que Dios es real, que Dios sana y que Dios todavía tiene poder. Así que los amo mucho, los bendigo, gracias por acompañarme en este episodio de La Silla Caliente y nos vemos en nuestro próximo programa.
Sean bendecidos.